tiene un talento muy similar, porque además Micaela tiene una agilidad mental como yo nada más he visto en Daniel y en Micaela, pero eso pues ya lo veremos, el futuro ya dirá qué hará esa pequeñita con la memoria de su padre y con el don que seguramente de él heredó, ¿no? Porque lo tiene. Claro, nosotros bueno, pues, lo recordamos, por supuesto, con mucho afecto, mucho cariño, es parte de, pues, de nuestras vidas y lo seguirá siendo, por supuesto, porque en efecto marcó una ruta de hacer comedia también en la televisión. Ya nos dices tú que escribía él sus propios guiones, sus sketches, sus personajes, pero también tenía un humor muy picosito. Muy sarcástico, a veces muy un humor negro, claro, y bien además, lo dices tú, se enteraba de cosas que luego nadie sabía. También se buscó luego pleititos, ¿no? Me acuerdo Pati Chapoy de repente le decía, ay Daniel, ya, ay Daniel, ya, así de, ya cállate. Fue el dolor de cabeza de la Chapoy muchas veces, porque de repente se iba Daniel, o sea, no tenía filtro muchas veces, era demasiado arrojado y ese arrojo también lo metió en múltiples problemas, ¿no? Él tenía la particularidad de al final reírse hasta de sus peores problemas, y eso también yo creo que le permitió sobrevivir a muchos embates de su vida. No nada más en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. O sea, al final del día encontraba la manera de terminarse riendo. Y claro, ahorita quizás solo vamos a recordar esas partes maravillosas del ser humano, pero pues de un ser humano que, como todo ser humano, también tenía sus claroscuros y que tuvo muchos problemas en la vida polémica en la que tuvo, porque todo él era un hombre polémico. O sea, así nació y así murió, ¿no? Era un hombre que jamás iba a pasar desapercibido, bajo ninguna circunstancia, pero era sobre todo un buen hombre, Jania. Daniel Bisoño fue un buen hombre. Muy buen hombre, buen amigo, buen compañero, solidario, siempre por lo menos yo tengo ese recuerdo, esa experiencia con él. De lo que necesitaras, él te apoyaba y él te ayudaba siempre. Me quedo con sus sonrisas, con su chispa, con su ironía, con nuestros gritos de estudio a estudio, de muñecón, muñecota. Y bueno, también nosotros que lo conocemos podemos compartir que nunca se quedaba callado, es tímido, como la canción Discreto y en fin. Pero cuando teníamos estas reuniones con los jefazos, el patrón, le decíamos, Dani y yo, con el patrón, nunca se quedaba callado, sí le decía de manera de frente y con sonrisa, oiga patrón, ya no les voy a contar qué le decía, pero fue muy franco y eso pues vale mucho la pena en un ser humano, decir las cosas como son, de manera directa, educada, con franqueza, con sinceridad. Y yo creo que si a mí me preguntaran, yo me quedo con eso. ¿Con qué te quedas tú, Moni? Híjole, con su alegría, con sus carcajadas. Pocas personas me han hecho a mí llorar de la risa como Daniel Bisoño. Sí. Con su ser entrañable, Jania. Daniel era un ser realmente entrañable. O sea, yo me acuerdo de momentos muy lindos con Daniel, momentos como a veces complicados, y Daniel era siempre muy amigo, muy solidario, muy entrañable. Con eso me quedo yo. Con eso nos quedamos, con su corazón. La televisión lo extrañará, el teatro, la radio y por supuesto nosotros. Descansa en paz, muñecón. Muchísimas gracias, Moni. Gracias, Jania, y un abrazo a todos por allá. Muchísimas gracias. Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando. Chayo, ¿cómo estás? Hola, Jania, muy bien. Bueno, pues bien no, la palabra es muy triste, como el resto del equipo y la familia de Ventaneando. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú con Daniel? Fíjate que yo a Daniel lo conocí desde Caiga Quien Caiga, ese programa que produjo Pati hace casi 28 años, y estaba Mónica Garza justamente como jefa de información. Ella nos convocó a pues un montón de periodistas y ahí coincidí por primera vez con Daniel
Bisoño, y desde entonces pues habíamos sido compañeros aquí en Azteca. ¿Cómo enfrentaron esta última parte de la vida de Daniel ya con la salud deteriorada? Porque muchísima gente, muchísima, incluyéndome a mí, nos preguntaban, ¿cómo está? O en las redes sociales, benditas redes, lo dieron por muerto muchísimas veces. ¿Cómo sortearon esta etapa en donde mucha gente sopiloteaba ya esta tristísima, tristísima noticia, Chayo? Fíjate que intentamos hacer todo este tiempo uso de la mayor ética periodística de la que tenemos noción y sabemos hacer, porque sí entendíamos que la gente quería saber a raíz de todos estos rumores y trascendidos que había todos los días, pero entendíamos también que detrás había no solamente un compañero y un colega, sino un miembro de nuestra familia, y que también la familia de sangre de Daniel podía salir muy afectada. Así que, aunque de pronto las noticias eran duras, eran tristes, eran difíciles o pues muy sombrías, siempre intentamos ser prudentes porque justamente quisimos proteger esa parte, ¿no? Que la familia se enterara primero por las vías oficiales y demás, y nosotros no, pues ser prudentes, como te digo, y no lastimar ni herir susceptibilidades o mortificar a la familia. Entonces ha sido un camino duro, difícil, porque claro, nosotros nos dedicamos a informar, pero en este caso de un miembro tan destacado como ha sido Daniel Bisoño, pues resultó, como bien dices, una especie de estar sorteando las noticias de todos los días y también siempre esperar lo mejor, esperar a que él se repusiera. Él ha sido de verdad una persona que ha enfrentado pues todos estos procesos clínicos con muchísima entereza. Yo y creo que todo el equipo siempre estuvimos muy sorprendidos de la manera en que él manejó toda esta situación, siempre pues intentando ir adelante, teniendo el mejor ánimo. No lo llamo yo un estado de negación, sino que su forma de ser, su naturaleza siempre era justamente eso. Sí. Al mal tiempo, siempre buena cara. Así que pues eso fue lo que ocurrió en estos últimos 2 años. Y me parece que lo manejaron de manera muy profesional. Rosario, le decía a Mónica que Daniel es un hombre polémico, alto, grande, que cuando llegaba a cualquier lugar partía plaza. En primera por su carisma, pero también se buscó pues muchos enemigos porque tenía información privilegiada, quién sabe de dónde la sacaba, que luego la gente se molestaba precisamente por hacer honor al programa, por ventanearlas. ¿Qué recuerdas de esto? ¿Tuvimos que entrarle al quite para salvarlo muchas veces? Sí, por supuesto, pero pues era parte de la mecánica, de la dinámica con él. Yo creo que justamente ese estilo tan mordaz con el que él inició su carrera y siguió y creció y lo hizo único, pues era infaltable en el programa. O sea, no podía estar ni ser de otra manera Daniel Bisoño en la sala de Ventaneando, porque esa era su esencia, su naturaleza, y fue lo que le imprimió un sello tan especial durante toda su trayectoria, ¿no? Evidentemente, pues sí, era un elemento que en el medio o lo amabas o lo odiabas, pero él estaba consciente de eso y era muy inteligente para manejar la situación. Algunas veces se salieron de control, ustedes recordarán uno de los episodios con Ana Bárbara, pero fíjate que curiosamente a la postre Daniel y Ana Bárbara terminaron hermanados. Siendo muy amigos. Siendo muy amigos. Ana Bárbara visitó el foro de Ventaneando en los últimos tiempos, pues yo creo que un par de veces, y se encontraron y se abrazaron y platicaron como si nada. Así que pues tan inteligente y tan audaz como siempre, hasta para eso. Sí, ¿cómo sorteaban las múltiples actividades que tenía? Hacía teatro, escribía, hacía radio, también participó en películas y nunca abandonó el programa. ¿Cómo le hacían? Pues es que Daniel se dividía en 1000 pedazos. Claro que llegaba corriendo muchas veces a muchos lados,
pero pues él amaba lo que hacía y se las arreglaba para estar en todas partes. De aquí se iba a radio y de radio se iba al teatro y del teatro atendía sus negocios personales que tenía porque también fue muy emprendedor. Sí. Y a la mañana siguiente estaba aquí al pie del cañón. Fíjate que Daniel tenía una habilidad que no mucha gente tenemos o tienen. Podía absorber la información en un tris. Sí. Y de pronto nosotros estábamos muy nerviosos porque lee el guión, revísalo, pero él era que pues en 5 minutos sabía de qué iba a hablar. Y era asombroso, mucha agilidad mental. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál fue su mejor entrevista? ¿Cuál fue su mejor participación? ¿Con qué lo recuerdas? Yo creo que a nosotros nos va a hacer falta toda la vida el humor de Daniel. Ninguno de los que estamos poseemos esa virtud, ese don, y hasta en las peores circunstancias el reírse de uno mismo y de lo que te presenta la vida es un don, es un regalo, y eso nos va a hacer mucha falta. Con eso nos quedamos. Ya lo decía y lo vuelvo a repetir, lo vamos a extrañar todos. La industria de la televisión, el mundo del espectáculo, el teatro, la radio, su familia, sus amigos y por supuesto nosotros, que también nos consideramos muy cercanos a él. Muchísimas gracias, Rosario, por compartirnos un poquito de lo que ustedes saben, de lo que nosotros conocemos y de lo que la gente también quisiera saber. Así es, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Rosario. Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando. Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, también publicó en su cuenta de X: con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo y compañero Daniel Bisoño. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de toda la familia azteca. Enviamos nuestra más sincera condolencia a su familia y seres queridos en este difícil momento. Un compañero que entró y se quedó aquí hasta su muerte. Aquí parte de la trayectoria de nuestro queridísimo amigo, el muñecón, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Desde muy joven inició su carrera en el mundo del espectáculo. En 1982, Daniel actuó en la película Fieras contra Fieras, al lado de Carmen Salinas y Adalberto Martínez Resortes. 2 años después participó al lado de Luis Miguel en la cinta Ya Nunca Más, por mencionar algunas. También comenzó en diversas obras de teatro con apoyo de su tía abuela, la productora Angélica Ortiz, madre de la actriz Angélica María, con la que compartió varios escenarios. Poco a poco se hizo de un nombre como actor cómico de teatro. Trabajó en temporadas exitosas de obras como El Sirenito, Corre por tus viejas y A oscuras me da risa, al lado de Loco Valdés, Alejandro Suárez, María Elena Saldaña y Benito Castro. Por una corta temporada condujo el programa de radio Vida y Milagro. Una experiencia junto con su desarrollo actoral le abrieron las puertas de TV Azteca, una de las televisoras más importantes de México. Fue en 1996 cuando comenzó su trayectoria como conductor en el programa de espectáculos Caiga quien caiga, bajo la producción de la periodista Pati Chapoy. Un año después se incorporó al programa de crítica e investigación periodística Ventaneando, como conductor suplente. Yo les voy a platicar quién es la nueva integrante del Grupo Mestizo. Además, qué artista, nada menos ni nada más, que ha ocasionado un divorcio entre sus fans. O sea que quédense con nosotros. Gracias a su perseverancia y sentido del humor con el tiempo, se convirtió en uno de los principales presentadores del programa. ¿Quién hizo el oso? Tremendo, Pati. No sabes qué oso. Imagínate confundir al rey Hussein, que en paz descanse, con qué personaje del ámbito deportivo se los vamos a platicar. ¿Cómo que anda? Pero di con quién, hombre. No quiero. En los últimos años compartió cámara y micrófono con Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente. Bueno, ¿cómo te injertan en un cadáver? No, del cadáver al lado del tuyo, lo disectan, le abren. Siento que traigo un injertado, fíjate, porque a veces no siento. Daniel nunca descuidó su trabajo en teatro. Dio vida a su personaje más icónico, la Güera Limantur, en el Tenorio Cómico.
Recientemente interpretó el muñeco en la obra Lagunilla mi barrio de la mano del productor Alejandro Gu. En los últimos años presentó algunos problemas de salud que poco a poco se fueron agravando. Descanse en paz, Daniel Bisoño. Apenas el pasado 23 de abril, reflexivo sobre la nueva oportunidad que la vida le ofrecía, Daniel Bisoño regresó a Ventaneando para confirmar una fuerte pero esperanzadora noticia. Tras un duro episodio de salud que lo llevó al hospital por 2 meses, Daniel Bisoño regresó a Ventaneando, donde confirmó que tendrá que someterse a un trasplante de hígado para evitar una nueva recaída. Puedo aguantar, podría aguantar, no sé, algún tiempo sin hacer este procedimiento, pero me dijeron que me ofrecían pues la curación total a través de esto, y aunque me da miedo, lógicamente, pero después de lo que ya viví, los doctores me han convencido de esta manera. Me dijeron que después de lo que ya viví en estos 3 ingresos al hospital, esto era pan comido. Después de saludar de cerca a la huesuda y todo esto, pues lógicamente empiezas a reflexionar en ti, en lo que has hecho, y la verdad es que muy contento de esta nueva oportunidad, y falta todavía para estar al 100%, pero por mi hija, por Micaela, por toda la gente que nos ve, se va a hacer. Es el recuerdo de su madre, quien murió mientras permanecía hospitalizado, otro motivo por el que Bisoño se mantiene optimista, pues desea honrar su memoria viviendo a plenitud. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Siempre que pierde a uno de nuestros padres, pues es terrible, y creo que la madre es la que más nos puede doler. Entonces sí fue doloroso, muy doloroso, pero a ella le gustaría que yo estuviera así, luchando por hacer las cosas, por salir bien de todo esto. El conductor de Ventaneando se siente agradecido con la vida por esta nueva oportunidad. Hoy por hoy sí creo que aprendí varias cosas, y le diría al del pasado que nos la pasamos bien, pero que hoy en día pues las prioridades son otras. Y esa prioridad es sin duda su hija Micaela, a quien describe como su mayor motor de felicidad. Primero estuvo impactada un poco con lo de mi mamá. Ese fue el primer contacto para que la niña entendiera más o menos lo que era la muerte. Después lo de mi mamá, y yo sí hablo con ella de estas cosas, pero trato de pintarle que en este caso no va a ser. Antonio Castañeda, Fuerza Informativa Azteca. Gracias. Compañeros y amigos, nos unimos a la pena y estamos recordándolo con los mejores momentos, lo que significó para nosotros trabajar con él. ¿No es así, Mónica Castañeda? ¿Cómo estás, Jania? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias, Moni. Estuviste con él trabajando muchísimos años. Así es, Jania, más de 20 años. No te quiero hacer llorar, te quiero hacer reír, no, como él nos hacía reír. ¿Cuál fue la broma más chistosa o la más pesada que te hizo a lo largo de estos años? Mira, nada más que pregunta. Mira, pesadas varias que no se pueden decir en televisión nacional. Sí se puede. ¿Sí se puede? Échanoslas. Bueno, ahí te va. Bueno, muchas personas saben
que a veces, ay, no sé ni cómo decirlo, mejor voy a contar otra cosa. ¿Sabes qué? Cuando, por ejemplo, yo no me casé, que es un tema público, entonces fueron días muy complejos para mí y recuerdo que mi entonces productor me llevó de viaje con Ventaneando y entonces Daniel, todos los días que me veía, decía, mira, Castañeda, qué bonito que veas el mar sola, soltera. Ahorita a lo mejor estarías en la luna de miel y te estaría yendo muy mal. Cosas así, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, terminaba haciéndome reír de esa situación que para mí era fue complicadísima en ese momento, y como esa situación te puedo decir otras, ¿no? También, por ejemplo, cuando llevaba a mi perrita al canal, que hacía bromas sobre que estuviera ahí. Moni, creo que te perdí. Algún día me fuera a dormir a su casa para cuidarlo ahora que estuvo delicado de salud. Muchas cosas, Jania, muchas cosas. Fuiste a sus obras de teatro, estuviste en sus programas de radio, trabajaste con él aparte de la televisión, ¿cierto? Sí, claro, trabajé en radio con él muchos años y fueron momentos muy divertidos, ¿no? Porque tú sabes, la televisión es una de nuestras grandes pasiones. El radio para nosotros de pronto era mucho más sencillo en cuanto a producción y demás, pero disfrutábamos muchísimo estos minutos, estas horas, porque teníamos un programa, El Mameluco, ¿no? Y entonces de pronto se le ocurría hacer un programa para que cantáramos y entonces cantábamos, ¿no? O se le ocurría hacer un programa de recetas de cocina y entonces pues recetas de cocina. Sí. Tuvimos muchos invitados, muchas conversaciones, muchas carcajadas, sobre todo siempre Daniel Bisoño, esta maravillosa capacidad que tiene para hacernos reír y para hacernos olvidar de ciertos momentos. Siempre dicen, ¿no?, que hay que burlarse de uno mismo, y él lo aplicaba muy bien en todos los sentidos. Mi Jania, tú también lo conociste muy bien. Sí, por supuesto, ya contaba la anécdota que tuve con él cuando iniciamos casi juntos, entré yo un año antes que él, y se burlaba de mí, como se burlaba de todo el mundo, ¿no? Estaba muy chamaquita y entonces me agarraba como en frío, al aire, en vivo. Él hacía en ese entonces tempranito los fines de semana, y yo los cortes y los noticiarios de los sábados, y me albureaba. Yo no sabía cómo contestarle, y un día fui bien enojada a decirle, óyeme tú, o me dejas de alburear o nos van a correr a los dos porque te voy a contestar. Y yo creo que a partir de ahí dijo, esta chamaquita sí tiene pantalones, y nos hicimos muy amigos de respetarnos mutuamente en nuestro trabajo. Y justo lo preguntaba también por esto, Moni, porque pues luego traía entrevistas o tenía conocimiento de información, pues no tan agradable, y como su nombre mismo que honra, ventaneaba a la gente. ¿Tú te acuerdas de algo que quieras compartirnos que le causó problemas, aparte de los que le causaba a Pati Chapoy? Pues mira, la verdad es que sí, seguramente hay muchos momentos, ¿no? Hay muchas anécdotas que compartir en ese sentido. Pues sí, había personas que de pronto, con lo que pasó con Ana Bárbara, ¿no?, en el foro de televisión, de pronto de un reclamo ahí que se convirtió en noticia en ese momento, pero que después ambos tuvieron, sobre todo Daniel siempre después fue muy respetuoso con ella, y una vez en el foro se encontraron y ahí tuvieron los dos la posibilidad de dejar eso en el pasado, y Ana Bárbara de entender pues que es parte de la personalidad de Daniel y parte también del trabajo, Jania. Este asunto del entretenimiento de pronto pues tiene puntos de vista en los cuales tú estás a favor o puedes estar en contra, y hay personas que no siempre lo toman de la mejor manera. Hay otras que entienden perfecto el humor y la forma de expresarse de Daniel y lo dejaban pasar, pero Daniel siempre lo tomaba con una, pues como parte de su trabajo, y entendía perfecto, ¿no? Que así podían funcionar estas cosas, y yo lo único que te puedo decir es que era inevitable, y tú lo sabes, de las cosas que te decía Daniel Bisoño, ¿no? O de pronto estar
en una comida, en una reunión, y de pronto encontrar un bolillo en tu bolsa porque él te lo había